Bienvenidas a todas a un nuevo webinar de Humana.network. Hoy el topic es Emprende con propósito, donde Patricia Lafrati nos va a guiar para crear negocios de triple impacto, donde además de ser rentable, cuide el planeta. Para las que no nos conocen, en Humana estamos creando diferentes soluciones para que todas las mujeres del mundo puedan vivir de lo que aman, mientras generan un impacto positivo con sus marcas y negocios. En Humana pueden encontrar todo lo que necesitan para emprender, lanzar su marca y hacer crecer su negocio, generar sinergia con mujeres de todo el mundo y también elevar su voz a través de sus canales digitales. Hoy tengo el placer de conectarlas con Pato Lafrati. Pato es coach de oradores de impacto, periodista especializada en sustentabilidad, madre, locutora y también directora de Innovar Sustentabilidad y del Método Lafrati. Bienvenida, Pato. Un placer tenerte hoy acá en Humana. Qué lindo, Flor, gracias, gracias y gracias a todas las mujeres que están ahora presentes y que se van a sumar y que después nos van a escuchar y nos van a ver, porque de verdad que tener propósito en la vida te deja como en un estado de placer permanente. Pero muchas veces me dicen, ¿qué es tener propósito? ¿Qué es encontrar el propósito? Es fácil encontrar el propósito. Yo no sé si tengo un propósito. Es difícil definir el tema del propósito. En el recorrido que yo tengo, ese propósito siempre fue lo que a mí me marcó la acción, ¿no? Digo, yo, ¿qué tengo ganas de hacer? ¿Qué tengo ganas de cambiar? ¿En qué me pondría en funcionamiento? ¿Cómo me empiezo a mover en la vida con ganas, con motivación, con inspiración? ¿Cuáles son esos temas o son esas cosas que a mí verdaderamente me mueven? Y la verdad es que siempre entendí que hay un propósito a la hora de ir a la acción. Y ese propósito muchas veces está muy relacionado con las emociones. Y por eso, entendiendo desde dónde viene este propósito de comunicar, de poder transformar a través de la comunicación, de poder gestionar una acción que genere un impacto positivo, es desde donde voy a arrancar hablando acerca de mi formación. Como dijo Flor, dirijo una agencia de comunicación y sustentabilidad que se llama Innovar Sustentabilidad, y esto arrancó justamente con una intención de poder generar una acción que transforme a las personas que tenía alrededor mío y también que transforme con un impacto positivo todo ese contexto a través de un mensaje. Hace 26 años que trabajo en los medios de comunicación y que trabajo también a través de mi propio formación en distintas metodologías que están relacionadas con la comunicación y con el mensaje. Y yo dije, bueno, si tengo la oportunidad de tomar un micrófono, de mirar una cámara o de mirar a otra persona y tengo esa posibilidad de poder provocar en el otro una acción positiva para que también ese otro se pueda transformar, ahí está el propósito. Y fue así como a través de todos estos años me empecé a formar en temas de sustentabilidad. Sustentabilidad, sostenibilidad. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de estas cuestiones. Pero en definitiva, lo primero que quiero proponerles es que empecemos a pensar acerca de qué es el éxito para nosotras. ¿Qué es el éxito? Porque hoy por hoy estamos hablando de otros tipos de éxitos, de un éxito que está más relacionado con la autoevaluación, el autoconocimiento. Hoy si yo pregunto qué es el éxito, seguramente muchos me van a responder más allá de todo lo que tenga que ver con lo rentable y con todo lo que tenga que ver con los viajes y con todo lo que tenga que ver con lo económico. Muchas mujeres hoy por hoy me están diciendo que tener éxito es tener paz, es tener equilibrio, es poder hacer y que ese hacer me deje tranquila, que me deje en buenos vínculos, que me permita generar buenas emociones también para mí y para quienes están dentro de mi contexto. Flor decía que también soy mamá y ese también va en paralelo con todo el resto, ¿no es cierto? Cuando yo hago mi trabajo, quiero darme vuelta y volver a mi casa en paz, volver a mi casa tranquila. Y ahí también viene la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué legado quisiéramos dejar? Porque ese legado habla de nuestros hijos. Entonces, a través de lo que nosotros vamos haciendo como mujeres emprendedoras, a través de esa definición del éxito, es como también dejamos nuestro legado.
Es ese legado que no solamente tenemos para con nuestros hijos si tenemos hijos, y sino también para las generaciones futuras, porque tenemos siempre alguna nueva generación cerquita nuestra a la que de alguna forma le estamos dando el ejemplo, por más de que no quisiéramos, por más de que no nos pongamos como ejemplo en el hacer, estamos dejando un ejemplo. Entonces, dicen que las palabras mueven, pero las acciones transforman. Entonces, no solamente desde la comunicación, sino también desde la acción, yo tengo que poder dejar un legado. Generar rentabilidad e impacto positivo es posible. Yo quiero decirles, porque tengo no solamente mi convicción puesta en esto, sino también mi experiencia y mi testimonio de que sí existe, existe. Es posible. Es posible porque ya les voy a dar un montón de ejemplos para que ustedes puedan constatar que lo que les estoy diciendo no solamente se queda en el relato, sino que hoy por hoy necesitamos que la sustentabilidad sea parte del negocio, necesitamos que el triple impacto sea parte del negocio, y no solamente lo necesitamos nosotras como mujeres emprendedoras, nos empiezan a necesitar si somos mujeres emprendedoras sostenibles y que generamos impacto positivo. Entonces nos transformamos en la necesidad de muchos porque generamos no solamente reputación, sino que también buenos vínculos, una cadena de valor que verdaderamente es muy valiosa, y en definitiva son relaciones que se van sosteniendo en el tiempo porque generan confianza. Entonces, y también esto lo vamos a ver, tener un emprendimiento sustentable o de triple impacto genera reputación, genera confianza y genera valoración. Primero, para mí, como lo decíamos antes, para mí porque me deja tranquila, me da paz y sé que lo que estoy haciendo parte de una convicción de vida. Y después, por todo lo que hoy está aconteciendo mundialmente y por todas las necesidades que se están generando, hasta inclusive en las grandes marcas. Entonces, yo les voy a dar ejemplos concretos de grandes marcas que hoy nos vienen a buscar a mujeres emprendedoras, porque dentro del triple impacto no solamente está el cuidado del planeta, estamos hablando de la integralidad del ser. No existe ser humano saludable en un ambiente contaminado. Y si nosotros somos personas que queremos mantenernos dentro de nuestro estado de bienestar, no solamente tenemos que poder cuidar la naturaleza para estar en un ambiente saludable, sino que también tenemos que poder cuidar a las personas. Y eso es muy importante que podamos entenderlo. Y por último, y esta es una pregunta que muchas veces me hago, porque en definitiva no sé si me importa tanto el juicio de la otra persona, pero sí me importa lo que yo siento que quiero que digan de mí. Porque en definitiva lo que yo voy a hacer va a hablar de mí. No solamente lo que yo voy a decir, sino también lo que yo voy a hacer. Y lo que sí quiero que digan de mí, se lo pregunto muchas veces a mis hijos. ¿Vos qué pensás que hace mamá en su trabajo? ¿Vos qué decís de mamá cuando hablas en el colegio? ¿Vos qué decís cuando estás con tus amigos? Porque de eso también se trata. Es de darse vuelta, de dejar un testimonio de vida, de hacer un negocio, de generar rentabilidad, y que cuando se den vuelta y me quieran recomendar, tengan esa definición que yo quiero que a la otra persona le quede, y que me vengan a buscar porque lo que verdaderamente yo hago, porque hay una definición que justamente, y valga la redundancia, me define. Y a nosotros nos definen las palabras y también nos definen las acciones. Entonces tenemos que poder comprender que a través de nuestro propio emprendimiento estamos comunicando quiénes somos. ¿Sí? ¿Estamos ok? ¿Están escuchando bien? Perfecto. Muy bien, entonces, ¿por qué hoy hablamos de sostenibilidad? Yo creo que ustedes pueden tener la sospecha de lo que nos está pasando hoy mundialmente. Entiendo también que todo lo que está aconteciendo dentro del espacio climático también nos está dando un mensaje. Todo lo que está pasando entre mujeres y entre otro tipo de géneros, que hoy estamos hablando mucho de diversidad y estamos hablando mucho de inclusión y estamos hablando de muchas cuestiones que están relacionadas con la equidad.
Eso también nos pone de manifiesto que tenemos que empezar a hablar de una manera distinta, que tenemos que empezar a comunicarnos de manera diferente, que tenemos que empezar a dejar de abrir juicio de valor para empezar a abrir estados de vínculos emocionales que sean valiosos y que potencien a cualquier persona que se encuentre en cualquier estado y en cualquier situación. Entonces, también de eso vamos a hablar, del por qué se habla hoy de sostenibilidad, porque en definitiva la crisis ambiental nos está marcando un rumbo. Hay un agotamiento de recursos naturales, hay un cambio climático que hoy se está mostrando, hoy y ya desde hace varios años se viene mostrando. No es casual el calor que está haciendo en Europa, no es casual que pasemos los 40 grados de temperatura máxima, mínima en el planeta, no es casual las inundaciones, no son casuales. No es casual que se encuentren microplásticos en los océanos y que esos microplásticos estén atravesando el pez y estén llegando al cuerpo humano. No es casual que hoy en el cuerpo estén encontrando restos de microplásticos, no es casual. Hay una contaminación no solamente por plásticos, porque en definitiva antes hablábamos solamente de la contaminación de plásticos, pero hoy estamos hablando de contaminación industrial en cuestiones textiles, en donde nos empezamos a dar cuenta cómo eran los procesos de esas prendas que nos estaban vistiendo, de esos envoltorios en los que llegaban nuestras prendas y llegaban nuestros alimentos. Entonces empezamos a ser conscientes de un estado de contaminación que en definitiva nos puso en alerta. Después también tenemos cuestiones que están relacionadas con lo legal, una presión regulatoria y una presión social. Hoy con la información somos más conscientes. Hoy estamos buscando un mejor estado de vida. Estamos queriendo llegar al bienestar. Hoy las personas somos más longevas. Hoy queremos llegar a una buena vejez. Hoy queremos tener una vejez consciente, saludable. Hoy gobiernos, consumidores y organismos exigen más responsabilidad y les voy a dar casos que están relacionados con esta responsabilidad, con la responsabilidad extendida, con esto de los productos que generan las grandes empresas. ¿Qué pasa con los envoltorios, con esas marcas? ¿Tienen responsabilidad? Claro que sí, hay una responsabilidad, porque hay una marca que está quedando también expuesta. Hay normativas en cuestiones que están relacionadas con economía circular, de lo que vamos a estar conversando también en un ratito. En Europa, en Latinoamérica, están empezándose a abrirse acuerdos, están empezándose a generar regulaciones y todo eso marca una nueva estrategia de negocios con esta mirada. ¿Hay ventajas económicas? Sí, hay ventajas económicas. Hay que romper paradigmas, chicas. Hay que romper formatos. Tenemos que empezar a pensar fuera de la cajita. Y tenemos que empezar a pensar que las ventajas económicas también vienen desde el ahorro. Las empresas descubren que reducir residuos también reduce costos. Entonces tenemos que entender que generar nuevos modelos de negocios en servicios, en reparación, en logística inversa, esto de poder llegar con una logística cargada y volver con una logística cargada que también tiene que ver con la coherencia. Empezamos a entender de manera coherente los negocios. Empezamos a entender que lo que hacemos en casa también tiene que llegar al emprendimiento y también tiene que llegar al negocio de la empresa y también tiene que, digo, si yo cuido la luz en mi casa y cierro el agua para que no haya derroche de agua, ¿por qué no voy a implementar eso dentro de la producción de mis productos o servicios? ¿Por qué no lo voy a llevar al negocio? Si en definitiva eso es lo que a mí también me genera una reducción de costos. Muchas veces, y yo trabajo con varias empresas desde la agencia, acompañándolas en la implementación de sus políticas de sustentabilidad, y en la comunicación me dicen, mira, vamos a dejar de imprimir porque le vamos a decir al público que esto es una política de sustentabilidad para evitar que esto impacte mal en el planeta. Pero lo que a nosotros nos beneficia es que nos reduce los costos porque no compramos papel, porque no compramos tinta, porque... ¿Y por qué no le quieren decir eso al cliente? Porque el cliente, ¿qué puede pensar? Entonces me están regateando el papel y no quieren imprimir. ¿Qué quiere decir eso? Que no me quieren dar el papel. No, no, sí, está bien, no te quieren dar el papel. Es una reducción de costos, pero no te quieren dar el papel porque también están impactando mal en el planeta. No es que están
escatimando en los recursos. No, al contrario, los están utilizando bien. Ese recurso económico se puede poner en otro lado que sea más beneficioso. Entonces, pensemos también esto de romper paradigmas, ¿no? Cuando vamos a comunicar, también tenemos que empezar a educar a quienes están recibiendo esa comunicación, porque en definitiva, no es que estoy regateando un recurso, lo estoy cuidando. Y eso está muy bien. En principio para el negocio y en segunda instancia o en la misma circunstancia para el planeta. Entonces, desde ahí también empezamos a pensar con coherencia. Innovación y competitividad se ponen en juego también en emprendimientos y en negocios sostenibles, porque esto promueve la creatividad a pleno, chicas. Esto es innovación y creatividad al instante, todo el tiempo, y les voy a mostrar un montón de ejemplos que acá tengo preparados para que ustedes también se den cuenta de cómo se puede implementar, de qué manera y con creatividad y con una buena comunicación se pueden estar generando un montón de diseños, se puede estar implementando eficiencia, se pueden implementar, bueno, el uso de datos tecnológicos. Esto que está sucediendo hoy también está relacionado con cómo poder llegar para poder impactar y para poder comunicar y para poder implementar que la sustentabilidad es rentabilidad. Y quien se adapta primero al cambio es el que lidera. Quienes estamos con la cabeza abierta y entendemos por dónde viene el tema y sabemos que nos tenemos que cuidar y que tenemos que cuidar el planeta porque somos seres integrales, vamos a liderar este cambio. Porque ya está sucediendo, porque ya nos están convocando, porque por más de que sea solamente hoy por hoy capaz que una conversación, ya eso abre la conciencia y nos llama a la reflexión. Y eso es lo más valioso. Empecemos a pensar y a reflexionar lo que verdaderamente queremos hacer con nuestro planeta y con nuestras propias vidas. Porque siempre hablamos de que la sustentabilidad es pensar, o la sostenibilidad es pensar en las generaciones futuras. No, chicas, déjenme decirles que es pensar hoy en el presente, es pensar en nosotras, es pensar en cómo nosotras podemos hacer los negocios más rentables a través del triple impacto para que luego las generaciones futuras adopten este modelo y tengan recursos para implementarlo, porque los recursos naturales si no, no van a llegar a esas generaciones futuras. No podemos esperar a las generaciones futuras. Nosotras somos la generación del cambio y quienes nos damos cuenta y quienes somos conscientes y quienes reflexionamos sobre este tema y quienes nos ponemos en acción, vamos a ser quienes lideramos, porque yo lo viví así desde la agencia. Nosotras hace 16 años que estamos trabajando en temas de sustentabilidad y cuando dijimos que arrancábamos en las redes sociales, nadie había arrancado en las redes sociales y nosotros dijimos, es por acá, tenemos que salir a contarle al mundo, vamos a ganar, capaz que a futuro ganamos, y de hecho lo hicimos. Pero como agencia de sustentabilidad tenemos capaz que más seguidores, tenemos capaz, y tenemos una conciencia a la hora de comunicar que también está relacionada con eso, con economías colaborativas, porque la sustentabilidad es ganar, ganar. Nosotros no ganamos solamente nosotros, gana el planeta, ganan las alianzas que trabajan con nosotros, ganan las otras mujeres emprendedoras, porque las alianzas que nosotras podemos generar también son muy valiosas porque contagian a otros. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y voy a saltar ahora a la fidelización porque de eso se trata, de mejorar la reputación y el vínculo con los consumidores nada más, con todos, con los consumidores, con los aliados, con otras emprendedoras, con otras profesionales. Eso es ganar reputación. Eso es tener buenos vínculos. Cuando uno tiene buenos vínculos a través del triple impacto, de las economías colaborativas, de los acuerdos ganar-ganar, de la promoción, porque el otro lo que está haciendo está bueno. Está bien que nosotras promocionemos lo que se está haciendo bien, porque las ideas son colaborativas también y eso puede ayudar a otro. El 85% de los consumidores a nivel global prefieren marcas responsables. Esto es real. Hoy están buscando marcas que tengan reputación, que trabajen a través de la ética. Y si no, hay denuncias. Hay denuncias que se están generando a nivel mundial y a nivel zonal y a nivel regional. Yo no quiero comprar una marca que no impacte mal en el ambiente, porque me siento mal yo, porque a mí me afecta mi reputación, porque yo no quiero, de hecho, desde hace tantos años que me dedico a esto, que yo digo, no puedo tirar un papel en un lugar en donde no se esté separando.
A ver, no puedo cambiar el mundo, no, no lo puedo cambiar, pero por lo menos voy a cambiar el pedacito que me toca, porque en definitiva esa es mi motivación. Entonces, no me dan los recursos que yo necesito en la zona donde vivo. Ok, no me los dan. Bueno, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Cómo puedo hacer para sentirme tranquila yo? Porque no es cuestión de salir a pelearme con todos los que tiran un papelito en la calle, pero por lo menos yo tengo que poder hacerlo bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que entendimos que por esto se cambió la mirada y se cambió la estrategia a negocios que están relacionados con la sostenibilidad, chicas, ustedes ya lo saben, las empresas multinacionales todas tienen un reporte de sustentabilidad. Todas están queriendo mostrar cuáles son sus compromisos y sus responsabilidades en cuestiones de sostenibilidad. Todas nos están contando de alguna manera cómo están haciendo que funcione el triple impacto. Todas nos dicen si están siendo carbono neutrales, si están yendo a la descarbonización, que si están midiendo su huella de carbono, todas nos lo dicen. Entonces, vamos a ir un poquito a estas definiciones para que también podamos tener en cuenta cómo queremos llamarnos, ¿no? Una empresa, un emprendimiento sostenible, un emprendimiento sustentable, un emprendimiento de triple impacto, cada una va a poder encontrar su propia definición, pero entendiendo de qué está hablando. Y estamos hablando de sustentabilidad versus sostenibilidad. Cuando yo arranqué en todo esto, no se llamaba ni sostenibilidad ni sustentabilidad. Nosotros empezamos trabajando con todo lo que estaba relacionado con la solidaridad, ¿no? Y todo lo que estaba relacionado con las donaciones y la filantropía, porque las empresas empezaron trabajando todo lo que es la responsabilidad social a partir de la filantropía. Donaban juguetes, donaban alimentos, donaban cuando habían inundaciones, donaban ropa, donaban montos dinerarios y así organizaciones sociales que trabajaban por el bien común se hicieron famosas. ¿Por qué? Porque estaban abordando una temática que ni gobiernos, ni municipios, ni naciones podían abordar, la alimentación, temas de catástrofes, temas de salud. Bueno, así se arrancó con la sustentabilidad, la sostenibilidad o el triple impacto que hoy llamamos, con filantropía. Después, cuando empezaron a pensar que el negocio no podía sostener donaciones que no tenían ni ton ni son para las empresas, empezaron a entender que había una responsabilidad social que necesitaban poder asumir para poder no solamente colaborar con las zonas de influencia, sino que también generar reputación a partir del core del negocio. Y ahí empezaron a llamarse ciudadanía, este sector se llamaba ciudadanía corporativa, responsabilidad social empresaria, y empezaban a definir cuáles iban a ser esas acciones que iban a hacer dentro de un plan de responsabilidad social, hasta que el clima, hasta que todo lo que estaba relacionado con la contaminación y hasta que empezaron a darse cuenta que el negocio también generaba un impacto en todas estas cuestiones relacionadas con las personas, necesitaban una licencia para operar en las zonas en donde estaban presentes y esa licencia para operar se las daba la comunidad, entonces necesitaban empezar a gestionar acciones con esa comunidad y se empezaron a dar cuenta que en esa comunidad habían escuelas y que podían gestionar acciones educativas que potenciaban estas comunidades y que después estas mismas comunidades les proveían de empleados con más conocimiento. Entonces fue ahí en donde se empezó a pensar y además en que hicieron muchas cosas mal. Entonces al hacer las cosas mal empezaron como a querer encauzarse. Esta mirada que también tiene, no solamente es una mirada desde lo corporativo, sino también desde las organizaciones que estaban poniendo en foco lo que estaban haciendo las empresas dentro del impacto que estaban generando no solamente en el ambiente y en las personas como las Naciones Unidas, se empieza a conversar sobre todo que está relacionado con la sustentabilidad. Y empiezan a aparecer pactos y empiezan a reunirse naciones que quieren trabajar justamente para la equidad, para evitar la contaminación, y empiezan a aparecer
temas en agendas internacionales en donde hay países que se empiezan a involucrar y hay países que no. Hay empresas que empiezan a tomar la bandera de la sostenibilidad y hay empresas que necesitan hacerlo porque necesitan un posicionamiento internacional. Y ahí empiezan a aparecer estos términos. Sustentabilidad versus sostenibilidad. ¿Son lo mismo? En esencia sí. Yo siempre digo, ¿no? Que para poder tener un negocio sostenible en el tiempo, tengo que poder hacerlo sustentable económicamente. Sostenerlo en el tiempo requiere de una sustentabilidad económica y requiere también de ciertas acciones que me generen esa sustentabilidad y esa sostenibilidad. Si yo no cuido los recursos económicos, los recursos naturales, muy difícil que lleguemos a largo plazo con un sustento económico que me permita decir que yo tengo un negocio sostenible y sustentable. El término sostenibilidad es mucho más usado en Europa, proviene justamente del verbo sostener y tiene que ver con una connotación a largo plazo. La sustentabilidad está más arraigada en Latinoamérica, proviene del sustentar y justamente está relacionado con el soporte económico que nosotros necesitamos para poder sostener estos proyectos en el tiempo. Y en buena hora aparece un término que en definitiva nos deja en claro lo que tenemos que poder hacer a través de nuestro emprendimiento, a través de nuestra acción y a través de nuestros negocios, que es impactar bien y positivamente en lo económico, lo ambiental y lo social. Y acá llega este modelo de triple impacto, que es una forma concreta de llevar a cabo la sostenibilidad al mundo empresarial de gestión o emprendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente las empresas tienen la responsabilidad de hacer negocios sostenibles, no solamente nosotras como emprendedoras tenemos que asumir también ese compromiso y la responsabilidad, sino que también los gobiernos necesitamos que asuman esa responsabilidad para una gestión sostenible, para una gestión que nos dé respuestas a los que habitamos en estos espacios, porque si yo quiero generar una acción de sostenibilidad y de triple impacto, necesito poder tener la respuesta de un municipio, de un gobierno, para que no me frustre y para que si me están promoviendo por un lado reciclar, yo tenga una planta recicladora cerca o tenga una recolección separada de residuos que me permita entender que esos residuos que yo estoy reciclando van a terminar en un buen lugar que sea amigable para el ambiente. ¿Logro ser comprensiva en estas cuestiones? ¿Sí? Porque a veces me voy de mambo, chicas. Ustedes córtenme porque en definitiva quiero saber si ustedes me pueden comprender bien todos los términos que estoy utilizando. Porque esto es fácil, es re fácil, se puede implementar. No quiero que se vayan con alguna idea errónea. Bueno, de alguna manera evalúa si una organización genera impacto positivo en estas tres dimensiones, ¿no? El económico, el ambiental y el social. ¿Por qué tiene que funcionar todo en equilibrio? Porque si desde lo económico, nosotras como emprendedoras o las empresas como empresas nacemos para hacer negocios, necesitamos rentabilidad para poder sostenernos en el tiempo, para poder sostener a nuestras familias. Las empresas nacen para dar trabajo y para sostenerse económicamente, para hacer negocios. Entonces, no podemos correr el foco de esto. Yo no me puedo poner a cuidar una huertita si después no puedo vender mis servicios y mis productos para poder sostenerme económicamente. La verdad es que eso sería muy naif y muy ilusorio pensarlo. No, yo quiero generar negocios, pero los quiero hacer bien. Quiero que ese negocio que yo estoy generando económicamente, que me da una rentabilidad, bueno, tenga un buen impacto social porque estoy trabajando con personas y porque a esas personas también yo tengo que poderles generar un impacto positivo, como les decía, porque los acuerdos también tienen que ser colaborativos, porque tenemos que aprender a trabajar en el ganar-ganar y en el no gano solamente yo y no me importa más el resto. Y en el resto no solamente pongo a otras personas, pongo también al planeta. Entonces, bueno, yo quiero un packaging divino. Bueno, sí, pero ¿qué tenés que usar en ese packaging divino? Porque lo perfecto es enemigo de lo posible muchas veces. Entonces, pensemos a ver qué es lo que verdaderamente podemos hacer con impacto positivo y no nos vayamos tanto de mambo, porque en definitiva eso también nos genera un gasto. Entonces, tenemos que aprender a pensar fuera de la caja, sí, tenemos que aprender a pensar con conciencia, sí, y tenemos que aprender a romper paradigmas, sí, y a todo eso yo les digo que sí, porque además los resultados son posibles. Entonces,
Cuando hablamos de economía, tenemos que hablar de rentabilidad y viabilidad financiera a largo plazo. Hoy los emprendedores que trabajan en sostenibilidad tienen acceso a créditos verdes que son mucho más beneficiosos que que lo que les ofrecen los bancos a cualquier otro emprendedor. Y esto sépanlo, emprendedor, emprendedora o empresa. Hoy hay beneficios económicos en los bancos que te dan la posibilidad de poder utilizar dinero a muy bajo costo, a muy bajo interés, tasa de interés, y esto es para emprendedores sostenibles. Entonces, después de poder entender esto desde la parte económica, tenemos que poder entender también esto desde la parte ambiental. Más arriba, más abajo, no, en el mismo nivel. Estamos hablando de impacto y de economía circular y por eso también en este círculo entran los tres aspectos, porque están todos en el mismo centro. Uso responsable de recursos, reducción de emisiones y residuos, energías limpias, circularidad y restauración ambiental. Esto lo vamos a ver en conceptos más cotidianos, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros cuando hablamos de sostenibilidad a veces decimos, es más caro. ¿Y cómo voy a hacer para poner un panel solar en mi casa? No es necesario pensar solamente en ese tipo de energías limpias. El cuidado del recurso también es importante y ahí también genera un ahorro que es muy beneficioso para nosotros. Y dentro del área social tenemos que poder entender que contribuir al bienestar de las personas es parte de nuestro triple impacto. Tenemos que poder entenderlo como parte del negocio. Trabajar en inclusión, trabajar en equidad, trabajar en educación, trabajar en salud, trabajar en derechos. Esto que estamos haciendo hoy, compartir el conocimiento, poder también generar conciencia en otras mujeres emprendedoras para que puedan generar un negocio que sea beneficioso para todos. Trabajar en un buen clima laboral, trabajar temas que están relacionados con la diversidad y con una cadena de valor justa, va a dejarnos en paz a nosotras. Hoy sabemos todas las problemáticas que se viven dentro de las empresas y fuera de las empresas también por todo lo que estamos viviendo como humanidad. El tema del estrés, la adicción a las tecnologías, todo lo que nos está pasando también en las cuestiones económicas, en cuestiones que están relacionadas con nuestros vínculos. Bueno, todo eso nos desestabiliza y uno de los problemas más importantes que vamos a tener en el próximo siglo es el estrés. Si nosotros no generamos espacios de tranquilidad y no generamos espacios de buena convivencia que también están relacionados con nuestro accionar dentro de nuestros contextos de negocios, no vamos a poder lograr una buena venta, no vamos a poder lograr un buen vínculo comercial, no lo vamos a poder hacer. Entonces, por eso pongo tanto énfasis en cuidar el ambiente, pero también en cuidar a las personas, en empezar a pensar que si esto está bien para mí, tiene que estar bien para el otro. Entonces, si a mí me va bien y a vos te va bien, a mí me va bien también. ¿Sí? Bueno, y la rentabilidad, y bueno, en todo momento estuvimos hablando de rentabilidad, pero este concepto de si es sustentable es más caro o si es sustentable es más difícil, tenemos que desecharlo. Entonces, vamos a romper mitos con todo esto, porque acceder a nuevos nichos de mercado es parte del negocio de la sustentabilidad. Hay clientes más conscientes, hay clientes que generan mejores vínculos, hay clientes con los que se generan mejores alianzas. Eso es importante, poder tener la fidelización del nuevo cliente que sabe cómo trabajamos nosotras dentro de nuestro propio nicho, dentro de nuestro propio servicio, es importante. Reduce costos operativos en eficiencia, esto ya lo hablamos y van a saber de qué manera lo pueden hacer. Nos brinda mejores oportunidades de financiamiento en fondos verdes, en inversión de impacto y genera alianzas estratégicas de valor. Chicas, yo lo trabajo desde la agencia. A mí las grandes empresas vienen y me preguntan, necesito hacer un producto nuevo con estos descartes que tengo. Terminamos un caso buenísimo en una empresa de gas que utiliza caños de plástico para hacer los contactos gasíferos, ¿no es cierto? Las conexiones gasíferas.
y tienen un montón de descartes, pero un montón es un montón. Son kilos y kilos de caños cortitos que tienen que desechar porque según la distancia y según la conexión, no pueden utilizarlo todo por más de que quieran. Entonces me llegan desesperados diciendo, necesitamos hacer algo con estos, no podemos asumir asumimos la responsabilidad de hacer algo con estos caños para no generar descartes, para no contaminar con estos plásticos. Entonces, nosotros desde la agencia lo que hacemos es abrir nuestro radar, buscar al emprendedor, a la emprendedora que esté trabajando con ese tipo de plástico, empezamos a investigar qué es lo que se puede hacer. Chicas, hoy esos caños, esa cantidad de caños están siendo triturados y están siendo transformados en bicicleteros para que las personas de la zona de influencia de esa empresa pueda promover también el transporte sustentable, pueda promover andar en bicicleta para llegar a sus hogares, a sus trabajos, a sus escuelas. Y estos bicicleteros están siendo de plástico reciclado de estos tubos que no estaban siendo utilizados. Entonces, fíjense. Qué genialidad, ¿no? Porque estamos produciendo un nuevo producto con un descarte de otro que si no se podía generar desde este lugar era contaminante. Entonces, veamos cuáles pueden llegar a ser los beneficios de estas alianzas estratégicas y en mi caso, poder tener más emprendedores creativos y emprendedoras innovadoras con estas ideas me dan la posibilidad de que cuando me vienen a buscar, diga, acá está, esta es la solución. Y ahora les voy a contar algunas otras que tuvimos la oportunidad de participar porque lo vimos materializado. Y esto es genial porque es el que necesita ver para creer, lo va a ver. Yo creo y lo creo. Entonces, en este caso, cuando uno necesita, pero no, esto no es posible, porque cuando uno lo cree, lo crea. Entonces, tenemos que ver la posibilidad de brindar soluciones y que esas soluciones sean materializables. Hice una pausa porque digo, yo soy muy entusiasta, entonces creo que hay soluciones para todo. A veces no hay soluciones para todo, a veces, a veces. Yo generalmente las encuentro, pero en definitiva tenemos que poder buscar, si no es esa solución, tiene que haber otra. Porque si nosotros ponemos nuestra creatividad y nuestra pasión en funcionamiento y en ese funcionamiento queremos que sea una acción de triple impacto, vamos a encontrarle la forma. Lo vamos a hacer. Entonces, ¿de qué manera alinear el negocio? Y esto ya es exclusivo para que también ustedes como emprendedoras empiecen a entender cómo hacer para empezar a alinear el negocio a la sustentabilidad. Bueno, ¿cómo empiezo? ¿De qué manera? ¿Cómo arranco? Y ahora yo quiero ser un emprendimiento sostenible de servicios o productos, porque nosotros en nuestro caso no generamos productos, generamos servicios. Así todo, cuando nos piden alguna recomendación, también estamos generando un producto. Entonces decimos, bueno, ¿con qué ODS nos podemos alinear? Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aparecen para ponerse de acuerdo entre todas las naciones miembros de las Naciones Unidas que decían, bueno, ¿cuáles son los principales problemas en los que nos tenemos que poner a trabajar de manera alineada para poder ser un universo sostenible, para poder contribuir con estas problemáticas que son problemáticas verdaderamente importantes que hay en algunos países no, pero esos países de primer mundo potencian muchas veces las problemáticas de los países de tercer mundo. Porque tenemos que ser conscientes de que un país altamente consumista está generando un impacto muchas veces negativo en aquellos países tercermundistas que necesitan del trabajo humano para poder confeccionar determinadas prendas que después en ese país de alto consumo se venden a 2,50 pesos. Entonces, tenemos que pensar, en principio como consumidores, ¿quién produce esta ropa? ¿Quién, de qué manera lo está haciendo? ¿En qué condiciones lo está haciendo? Y a partir de ahí empezar a pensar el valor que yo le voy a poner a esa prenda. Porque a veces es preferible no consumir esa prenda sabiendo de dónde viene y consumir otra que tenga un poquito más de valor, pero que conlleve trabajo digno de las personas que están siendo productoras de este tipo de productos de vestimenta más que nada, ¿no?
De vestimenta y de cualquier otro tipo de producto. Nosotros tenemos que poder contribuir con un sistema de trabajo digno y equitativo también para las personas que están dentro de esa cadena de valor. Entonces, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen que estar alineados a nuestro negocio. ¿Podemos cubrir los 17 objetivos de desarrollo sostenible? No. Y esto también se lo digo a las empresas. No, no me puede venir a decir que vos vas a ponerle fin a la pobreza, porque si vos estás construyendo autos, ¿de qué manera? Entonces, sí, dando trabajo, ok, todas las empresas y todos los emprendimientos y todos los que estamos dentro de un circuito de negocios generamos en algún punto trabajo, pero no todos podemos estar abordando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde la agencia, nosotros como somos comunicación e implementación y servicios, tratamos de abordar el ODS número 17, que es el de las alianzas para lograr que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque está bien, nosotros desde la agencia trabajamos proyectos de igualdad de género, que es el ODS número 5, de educación de calidad, porque también abordamos proyectos de talleres de salud, por ejemplo, con otras empresas. También trabajamos en salud y bienestar, pero el core de mi negocio, ¿hacia dónde va enfocado? Si nosotras trabajamos con mujeres emprendedoras, bueno, ahí fíjense que hay un ODS que está también relacionado con la igualdad, el crecimiento, el trabajo decente, también está relacionado con la reducción de las desigualdades, el ODS número 10. Entonces tenemos que ponernos a pensar de manera consciente con cuál ODS yo me puedo alinear para qué. Para empezar a trabajar más conscientemente sobre ese ODS y para saber comunicarlo. Porque en definitiva lo que después va a hacer que yo pueda comunicar que soy un emprendimiento sostenible es el ODS o es la acción que voy a estar generando alineada a lo que es la sostenibilidad. Entonces, en los próximos ejemplos ustedes van a ver que lo que yo comunico también lo comunico de determinada manera para que quien me lea o para quien me vea sepa que yo soy una agencia de sostenibilidad y que trabajo alineada a un ODS diferente al resto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi core de negocio está justamente enfocado en eso, ¿sí? Entonces, como yo les digo a las emprendedoras que tengo cerquita, vos fíjate cuál es el ODS con el que te puedas alinear, con el que te puedas asociar. Entonces, después cuando comunicas lo que vos haces, lo estás comunicando también de manera sostenible, alineados al ODS número tanto. ¿Sí? Esta es una forma de alinear el negocio a la sostenibilidad, desde la comunicación y desde la acción. Y por otro lado, tenemos que empezar a pensar en una economía circular. Yo no sé si ustedes conocen este concepto, entiendo que sí, porque se está hablando un montón de economía circular, pero la economía tradicional del producir, del quitar el recurso de la naturaleza, producir y tirar ya se terminó. Es una economía lineal. Hoy estamos pensando en una economía circular que busca reducir al máximo los residuos, mantener los recursos en uso el mayor tiempo posible y regenerar los sistemas naturales. Esto, a diferencia de la economía lineal tradicional, que es extraer, producir, usar y tirar, tiene como propósito un ciclo continuo. En la jerga se denomina de la cuna a la tumba. Uno tiene que ser responsable desde lo que empieza a producir hasta cuando se muere ese producto. Por eso hablaba hace un ratito acerca de la responsabilidad extendida. La responsabilidad extendida es, vos como empresa tenés que hacerte responsable de lo que pasa con el packaging de tu producto, porque vendiste el producto, la gente lo consumió, pero ese packaging contamina. Entonces, fíjate qué es lo que podés hacer con eso y brindale una solución también a tu consumidor. Estos son los principios de la economía circular. Diseñar sin residuos desde el principio. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ok, yo tengo que diseñar un producto que tiene que ir en un packaging. Bueno, indefectiblemente hay productos que tienen que ir en un packaging. ¿Cómo vas a entregarlo si no lo podés poner en un packaging? Bien, pensá cuál va a ser el final de ese packaging. ¿Cuál es la solución que vas a brindar para que ese packaging no termine en un vertedero a cielo abierto? El punto número 2 es reutilizar, reparar, reciclar y compartir en un lugar de desecho. ¿Qué quiere decir eso? Que ese lugar de desecho tiene que ser una cooperativa que pueda recibir ese producto o ese descarte y que le pueda dar
una utilidad final que sea amigable con el ambiente. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones, pero hoy por hoy las cooperativas de trabajadores de reciclado se están haciendo reconocidas mundialmente después de haber entrado en una formalización de trabajo, porque pasaron de buscar basura en la calle a tener que converger una asociación que esté organizada también desde las leyes. ¿Para qué? Para brindar una solución y para que ellos también tengan una retribución de esa solución que están brindando, ¿no es cierto? Entonces, ser conscientes, y otra vez vuelvo a lo mismo, lo perfecto es enemigo de lo posible, ser conscientes de que hay cooperativas que pueden reciclar plástico, hay otras que pueden reciclar vidrio, hay otras que pueden reciclar todo, pero ese trabajo tiene que ser digno. Y si ese trabajo no recibe la retribución correspondiente, ese cooperativista o ese reciclador indefectiblemente va a dejar de trabajar de esa manera, porque no le conviene. Yo tengo el ejemplo de trabajar con cooperativas acá en la ciudad de Buenos Aires, con cooperativas que trabajan mucho el cartón y el plástico, pero cuando tengo vidrio para entregarles, ellos no lo reciben, porque el vidrio no tiene valor de mercado. Y el vidrio es muy difícil de manejar, la gente se lastima con el vidrio. Entonces, me mandan a otra cooperativa que solamente trabaja vidrio porque ellos desisten de hacer el manejo de ese producto, pero sí me dan la solución desde otro lugar. Entonces, ¿hay que ponerse en funcionamiento? Sí. ¿Hay que empezar a investigar? Sí. Pero en definitiva, esa va a ser la solución de nuestro problema. ¿Sí? Usar energías renovables y materiales biodegradables o reciclables. Como les decía, las energías renovables para un emprendimiento a veces son muy costosas, pero cuidar el recurso de las energías es lo más beneficioso. Y pensar que hoy por hoy hay alternativas de packaging que son biodegradables, chicas. Yo me puse a investigar bastante porque una empresa me contrató justamente para hacer una investigación de mercado sobre cuáles podían llegar a ser los materiales que se pueden utilizar para dar los productos que puedan ser biodegradables o biocompostables. Ya hay plásticos que están siendo biodegradables y biocompostables. Ya hay emprendedoras mujeres acá en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires y en Argentina en general, en la zona sur de Bariloche también, que hacen platos de bagazo de trigo o que esos platos o las mismas bolsas de material biodegradable, una vez que se caen en la naturaleza, se biocompostan. Si lo llevas a tu compostera, en tu compostera tarda 60 días en compostarse. Si se te cae porque te tuviste en descuido en la naturaleza, tarda 180 días. Entonces, ese descuido no nos impacta negativamente a todos, ni al planeta. Sale un poquito más costoso, pero ¿qué es más beneficioso? Compra menos cantidad, fíjate cómo lo podés utilizar de manera más conveniente para tu producto. Nosotros lo pusimos, desde la agencia lo trabajamos en una competencia, en un triatlón. Entonces, la gente que se inscribía en el triatlón se llevaba su kit de productos dentro de esa bolsa biocompostable. Y si se le caía o si se lo llevaba y no sabía qué hacer con esa bolsa, porque muchas veces nosotras nos llevamos la bolsita, nos metemos el papelito en el bolsillo, tratamos de evitar la contaminación y de tirarlo en cualquier lado. ¿Y en casa qué hacemos? En definitiva, también tenemos que pensar eso, ¿no es cierto? Bueno, estas cuestiones también se pueden resolver con la creatividad de otros, porque en definitiva lo único que tenemos que hacer nosotras es empezar a investigar, a ver qué es lo que se puede, cómo se puede usar, dónde se puede encontrar la solución. Y regenerar sistemas, por ejemplo, con agricultura regenerativa. Esto muchas veces a las emprendedoras se nos escapa de las manos. Generalmente las emprendedoras tenemos o productos o servicios para ofrecer o productos de manufactura u otro tipo de productos que no están tan relacionados con las agriculturas regenerativas. Pero hoy por hoy se puso muy de moda el tema de las huertas y el tema de los productos orgánicos. Entonces, también desde ahí empezar a pensar. Inclusive, esto de la cultura regenerativa está muy relacionado a lo que tiene que ver con la huella de carbono. Cuando nosotros hablamos de huella de carbono, hablamos de la contaminación que generamos cuando nos levantamos. Digo, no solamente las empresas que trabajan con productos químicos o con el petróleo generan una huella de carbono. Todos, cuando nos movemos, generamos una huella de carbono.
Pero lo importante es que nosotros tengamos en cuenta de qué manera podemos compensar esa huella de carbono. Yo siempre cuando les explico a los adolescentes o a los chicos de qué se trata la medición de la huella de carbono es, bueno, cuando nosotros nos levantamos y yo agarro el auto para llevar a mi hijo al colegio, estoy generando un impacto. Ahora, trato de evitar utilizar el auto durante el resto del día, si puedo usar la bicicleta o si puedo ir caminando. Entonces, de esa manera voy compensando. ¿Por qué? Porque inevitablemente todos generamos una contaminación y por eso no me voy a estar golpeando todo el tiempo y me voy a estar machacando de que estoy contaminando. No, no. La forma de evitar que esa contaminación impacte mal en el ambiente es ver de qué forma lo puedo compensar. Una de las formas en la que se compensa la huella de carbono es la plantación de árboles, porque generan más oxígeno. Muchas veces, y sobre todo aquí en la República Argentina, cuando hubieron incendios, se proponía la plantación de árboles nuevos en esos campos incendiados. Pero nos dimos cuenta, bueno, las personas que saben se dieron cuenta que había un modelo de agricultura regenerativa, que era regenerar los suelos, no con la plantación de árboles nuevos, sino con el cuidado de aquellas raíces que podía llegar a regenerar el suelo de una manera diferente para evitar perder los nutrientes. Entonces, de eso también se habla cuando se habla de agricultura regenerativa, ¿sí? Es un poco más específico del mundo del campo, pero tenemos que poder entender que de ahí también vienen nuestros alimentos orgánicos y también es el cuidado del suelo a la hora de los incendios. ¿Estamos ok? Bien. Esto quiero que se lo lleven puesto, porque de esta manera tenemos que empezar a pensar a partir de ahora y en adelante. Antes eran 3 Rs, ahora son 6. Y tenemos que poder entender que nuestros servicios o productos pueden promoverse también promoviendo los buenos usos, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que el plástico mejor utilizado es el que es no producido. Entonces, ¿qué tengo que decir? No lo quiero. Gracias. Rechazar. Rechazar es el primer tip que yo quiero que ustedes se lleven porque tenemos que empezar a pensar en que si no lo necesito, no lo quiero. Antes, y yo me acuerdo de mi mamá, de mi abuela, agárralo, llévalo. ¿Qué te regalaron? No, ya ahora no quiero que me regalen nada. Ya que, déjeselo, señor. No, 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 la bolsita déjesela a usted. Que para mí es un problema, porque ¿dónde me doy la bolsita? Entonces, ahí empezamos a entender por qué tenemos que rechazar. Todo lo que está relacionado con reducir es, si no lo voy a utilizar, no lo voy a comprar. Reduzcamos también este concepto de comprar por comprar. No, reduzcamos las cantidades. Veamos de qué manera podemos empezar a reducir el consumo de plásticos. La reparación de las prendas es una moda que puso en funcionamiento la empresa Patagonia, que te empezó a decir en campañas publicitarias, no compres un producto nuevo nuestro, porque nuestros productos son duraderos. Los creamos para que duren mucho tiempo. Repáralos, que te va a seguir durando la prenda en las mismas condiciones. Y la empresa misma puso en funcionamiento un camioncito que en Estados Unidos daba vueltas por determinadas esquinas con 2 personas que te reparaban con una máquina de coser las prendas de Patagonia que vos llevabas para su reparación. Te cambiaban un botón, te hacían un surcido y te decían, esta misma prenda la podés seguir utilizando. Hoy por hoy, por ejemplo, en la República Argentina, lo que sucede es que la empresa Patagonia te dice, mira, vení a nuestro local con esa prenda de Patagonia que ya no quieras usar más, que nosotros te la tomamos y tenés un descuento por llevarte una prenda del nuevo modelo. Pero esta prenda se puede seguir utilizando. Fíjate vos cómo, pensando que puede ir en contra de su negocio, Patagonia cada vez vende más y fideliza más a sus consumidores con estas acciones. Entonces, si hay un público para Patagonia, tiene que haber un público también para nosotras. Hay un público para nosotras. Hay un público que también valora que nosotras estemos cuidando el ambiente y que trabajemos en triple impacto. La reutilización es otro de los puntos, es otra de las Rs que son muy beneficiosas a la hora de pensar en el cuidado del ambiente. Pero la reutilización con propósito. Hubo un momento en donde todo pensábamos que se podía reutilizar. No, primero pensemos en cómo reducir. Primero pensemos en cómo rechazar. Si no lo podemos rechazar y no lo podemos reducir,
Bueno, lo podemos reutilizar. Veamos de qué manera lo podemos reutilizar. Y reutilizar no es lo mismo que reciclar. Reutilizar es darle una nueva forma a ese frasquito de mermelada, darle una nueva utilidad a ese frasquito de mermelada, y en vez de poner mermelada pones sal. Reciclar, reciclar es de esa tapita de gaseosa, de esa tapita de Gatorade, tratar de hacer en otro formato de este plástico, o sea, triturarlo y hacer otro producto, un portacelular, apoya celular, ¿sí? Entonces, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos que están relacionados con el reciclar. Reciclar es pasar de esta forma de plástico a otra que se pueda termofusionar o que se pueda de alguna manera inyectar para que se haga otro producto. Entonces, este mismo plástico que ya fue producido con la utilización de un recurso natural, acá hay agua, hay luz, termina siendo otro producto y le estamos dando otra durabilidad. ¿Se entiende? Perfecto. Y el reintegrar se puso muchísimo ahora a la moda, por decirlo de alguna manera, por todo lo que está relacionado con el compost. Nosotros hoy sabemos que el desperdicio de alimentos es muy grande, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Nosotros entendimos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay un programa que está relacionado con el compost en la ciudad, promoviendo composteras sociales, composteras comunales, apostadas en distintas plazas para que la gente lleve el descarte que genera del alimento. Está bien que el compost se realiza de una manera específica, hay que poder entender de qué forma se puede compostar, qué alimentos se pueden compostar, qué otros alimentos no se pueden compostar y qué es lo que rompe la composición del compost, pero en definitiva, cuando empezás a compostar te das cuenta de que sacás de basura un cuarto de la bolsa que sacabas antes con todas las cáscaras que podías desechar del alimento que se puede compostar. Entonces, la reintegración está relacionada con esto. Pensemos de qué manera podemos poner estas 6R en funcionamiento dentro de nuestro emprendimiento. Hagamos manufacturas, generemos gastronomía o alimentos, trabajemos con algún producto que necesite algún packaging, y todo esto nosotros tenemos que también aprender a comunicarlo. No te doy una bolsa de plástico y te doy una bolsa de papel. Porque también lo que decía antes, no es que estoy escatimando el recurso, estoy impactando positivamente en el ambiente. ¿Sí? Bien, les quiero dejar entonces 10 pasos sostenibles para que cada una de ustedes pueda implementar en su emprendimiento. El primero es elegir al menos un insumo local o reciclado para reducir tu huella y apoyar a la economía cercana. Esto hace generar buenos vínculos y empezar a pensar a quién tengo al lado. ¿Por qué decimos de reducir la huella? Porque a mí me encantan las frutillas, pero la verdad es que no es una época de frutillas y no la puedo conseguir en la verdulería de la esquina de mi casa, acá en la República Argentina. Entonces prefiero consumir naranjas de San Pedro, que están muchísimo más cerca, que una frutilla que me la tengan que traer en avión y que eso impacta mucho más en la huella de carbono. ¿Se entiende el concepto? Entonces, además de apoyar la economía cercana, reduzco en la huella de carbono. Reducir el packaging o usar opciones reutilizables, compostables, que generen menos residuos. Revisar a nuestros proveedores, y esto lo hacen mucho las empresas. Hoy por hoy, las emprendedoras que trabajamos en Triple Impacto somos un artículo codiciado para las empresas porque necesitan de nosotras para poder reportar positivamente en sus reportes de sustentabilidad. Entonces nos transformamos en algo muy preciado. ¿Por qué? Porque les brindamos soluciones para sus descartes. Entonces empiezan a tener nuevas formas de incorporar proveedores a su sistema de compras, porque empiezan a utilizar, a necesitar proveedores inclusivos. Entonces, pensemos nosotras cuáles son esos proveedores. Yo hoy, cuando ofrezco emprendedores o emprendedoras para trabajar con empresas, sé que compartimos valores,
Sé que podemos elegir alguno que es responsable como nosotras desde la agencia y que es cercano. Yo trabajo con emprendedoras que mapeé cerca de donde estoy yo. ¿Por qué? Porque aparte me facilita la entrega de productos, porque es más cerca, porque no solamente se acercan, sino que yo también me puedo acercar. Y porque aparte es tangible, lo puedo ver. ¿Sí? Entonces, si lo podemos hacer desde la cercanía, mucho mejor. Tenemos que aprender a comunicar indefectiblemente, hay que contarle a la comunidad lo que hacemos, no solo lo que vendemos, sino la historia con propósito que conecta. Cuando yo digo que quiero comunicar algo que le deje a las personas pensando y que la puedan llamar a la reflexión y que puedan generar una acción y que quieran salir al mundo a hacer emprendimiento sustentable porque es posible, es eso. Es esto que estamos viviendo hoy. Es, sí, aunque sea uno de todas estas ideas, te tenés que poder llevar y vos lo podés implementar. Fíjate a ver que ese sea tu desafío, que ese sea tu aventura. Y empezá a pensar no solamente de cómo la podés implementar, sino de cómo la vas a comunicar. Mostrar el propósito en la comunicación, no solo desde el producto, sino también desde el precio, esto genera rentabilidad y genera fidelidad. Cuando yo le digo a las personas, sí, puede ser que sea un poquito más caro, pero en definitiva, ¿qué querés para tus hijos? ¿Qué querés para vos? ¿Qué querés dejar en el mundo? ¿Cómo querés impactar? Pénsalo, reflexiona. Evitar el derroche de recursos, apagar lo que no usás, imprimir menos, digitalizar lo que puedas, y esto también hay que comunicarlo. Y hay que comunicarlo de manera positiva. Dejamos de utilizar tanta cantidad de recursos naturales. Dejamos de imprimir porque compartimos el cuidado del planeta como lo hacen otros emprendedores. Digitaliza, eso también se tiene que poder comunicar, porque en definitiva es una buena acción. Lleva registro de las acciones sostenibles y proponete una mejora cada mes, por pequeña que sea. ¿Por qué es importante llevar un registro? Porque lo que no se mide no existe. Entonces, si yo lo puedo medir, lo puedo reportar y lo puedo comunicar. Cuando a mí las empresas me dicen, bueno, yo te voy a comprar este producto que va a ser esta emprendedora con esta alianza. Y yo le digo, sí, y yo te voy a dar, ¿cuántas personas están trabajando en este emprendimiento? ¿Cuánto plástico pudimos recolectar y dejó de contaminar? ¿Y cuántos productos hicimos para beneficiar a cuántas personas? Eso es importantísimo. Sumar alianzas con otras mujeres emprendedoras o proyectos con causa social, porque juntas multiplican el impacto. Y yo tengo un caso hermoso, porque a nosotros nos vino a buscar una empresa de seguros de vida para que hagamos unas bolsas, que ahora se las voy a mostrar, para una acción en el verano, en donde yo me puse la camiseta y dije, yo quiero ver cómo estos chicos escriben o dibujan en estas bolsas, en donde rescatábamos los banners de la empresa que ya no eran utilizables. Los banners son esas lonas de plástico que se ponen los logos y demás. La empresa tenía un montón y no las iba a utilizar. Entonces, lo que yo dije fue, bueno, voy a buscar una emprendedora mujer porque quería que tuviese una emprendedora mujer porque me parecía que trabajaba de una manera alineada también al negocio de la compañía. Cuando estamos hablando de diversidad y de inclusión, nosotras tenemos que poder mostrar el trabajo de calidad de las mujeres. Y esta emprendedora, que se llama Amar es Reciclarte, después si quieren búsquenla, no tenía la capacidad para producir tanta cantidad de bolsas. Y le digo, bueno, Eri, tenemos que buscar que la historia también impacte. Entonces, hay que buscar un taller de mujeres que tengan una historia para contar, porque yo quiero que también desde este lugar podamos promover el trabajo de mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad y que necesiten potenciar su trabajo también con la visibilidad que le puede dar una compañía. Bueno, trabajamos con unas emprendedoras de Villa 31, las Amazonas, en donde ellas hicieron una gran cantidad de bolsas, porque eran 5 o 6 mujeres en máquinas de coser que podían coser este tipo de material. Y no solamente estuvo buena la acción, porque los chicos pudieron trabajar y pudieron dibujar en estas bolsas de plástico reciclado, sino que también estuvo buena la historia, porque ellas mismas salían a contar lo beneficioso que fue recibir un pedido de tanta cantidad de bolsas para poder sostener el trabajo de familias que estaban ahí en el taller, ¿no es cierto? Entonces, esto también es importante, poder entender cuáles son los vínculos de valor, esos vínculos de oro que yo quiero para poder promover también mi propio emprendimiento.
porque van a hablar también de eso. Y porque en la comunicación yo también lo tengo que decir. Separá, doná o reciclá lo que ya no usás en tu producción, envío o espacio de trabajo. Nosotros trabajamos también con otras mujeres emprendedoras que cuando no utilizan la ropa que producen, nos la dan para que nosotras podamos llevarla al circuito de merenderos, comedores, escuelas que tenemos para también de esa manera poder beneficiar a otros. Y hay algo que no lo puse acá, pero me parece importante que pensemos en horas pro bono. Yo que soy conductora y locutora, como decía Flor, todos los años hago 2 eventos solidarios al año, valga la redundancia, porque mi aporte profesional, yo sé que las organizaciones sociales cuando hacen cena de recaudación de fondos o algún evento para recaudar fondos como un té o como una merienda, es necesario, es un recurso que no tienen que pagar, pero que sí necesitan contar para que pueda hacer la celebración del evento. Y en este caso, como mi profesión me lo permite, yo hago esto, pero horas de educación, horas de contención, horas de voluntariado, es importante también involucrarse con el lugar a donde nosotros estamos trabajando, ¿sí? Y buscar sumarse a redes de emprendedoras con valores similares para apoyarse y crecer con propósito. Acá en Buenos Aires hay varias emprendedoras con impacto, hay agencias que también nos estamos sumando a poder comunicar de manera equitativa, de manera diversa. Bueno, hay muchos espacios en donde las mujeres también podemos promovernos desde las buenas alianzas y desde los buenos vínculos, que muchas veces capaz que no terminan en un buen negocio, pero sí en la recomendación de lo que vos estás haciendo, ¿sí? ¿Cómo vengo con el tiempo, Flor? ¿Me estoy yendo de mambo? Estamos ya como pasaditas, Pato. Bien, bueno, solamente esta, la muestra de la bolsa, que les quería mostrar que es lo que nosotros hicimos, y esta misma que con la recolección de estas tapitas, hicimos estas canilleras, con las tapitas de Gatorade, hicimos estas canilleras que se muestran en el círculo, en donde las canilleras para que los chicos pudiesen jugar al fútbol. Nosotros hicimos la recolección de todas las tapitas de carreras de calle. Acá en Buenos Aires está la 21 y la 42K, en donde Gatorade pone sus productos, sus bebidas isotónicas. Y nosotras hicimos la recolección de estas tapitas y generamos este tipo de coproducto para que chicos que juegan en la calle o en clubes sociales puedan utilizar las canilleras que a veces es muy difícil de comprar. Entonces, ¿cuál es esta? ¿Qué quiero decir con esto? Es posible, chicas. O sea, el emprendimiento puede ser sustentable, puede generar dinero y además las grandes empresas van a venir a buscar también esos servicios o productos que ustedes pueden generar. Cada decisión que toman en su emprendimiento es una oportunidad de dejar huella, que la de ustedes sea consciente, valiente y con propósito. Muchas gracias. Luego de la distancia, Pato. Muchas gracias nos quedamos acá con mucho contenido para ir procesando y para ver desde nuestro lugar esto, qué pequeñas acciones podemos hacer. Em, en Humana, la mayoría de las chicas tenemos servicios o infoproductos y te quería preguntar podemos llegar a medir ese impacto que estamos creando a través, si son servicios, o sea, ¿cómo los podemos medir? Mira, yo a través de lo que les cuento, a través de mi propia experiencia. Ujú. En principio, ¿cuáles son las alianzas que genero? ¿Cuáles son los trabajos que tomo? ¿Con quiénes me quiero aliar y con quiénes quiero trabajar? ¿Cuáles son mis posibles clientes? Eh, y después todo lo que está relacionado con los gastos que reduzco en temas de recursos, con quiénes me alío para trabajar, de qué manera lo hago. En mi agencia somos todas mujeres, somos 6 mujeres que estamos trabajando detrás de Innovar Sustentabilidad. Eh, no es por una cuestión de, digo, acá no estoy haciendo una selección por género, pero lo que también hay que poder entender es que las mujeres somos hábiles para algunas tareas y los hombres son hábiles para otras. Más allá de que siempre abrí la convocatoria desde la agencia sin buscar el género para trabajar,
quienes se posicionaban mejor dentro de las tareas que yo estaba proponiendo fueron siempre mujeres. Y generar vínculos de valor a largo plazo es muy beneficioso también. Entonces, trabajar con principios, trabajar proponiendo acciones que estén relacionadas con el triple impacto, trabajar desde el propósito, pero desde el propósito ¿no? Que decíamos antes, ¿el propósito cuál es? El propósito es poder trabajar en equilibrio, poder estar en paz, poder generar buenas relaciones profesionales, poder generar buenos negocios, ver con quién me alío para generar este tipo de negocios. Entonces, desde los servicios a veces capaz que no es tan tangible, pero sí ver de qué manera puedo asociarme con uno de ese para que a partir de ahí yo empiece a pensar, bueno, ¿cómo puedo alinear mi negocio, mi servicio, para que haya un propósito claro? No sé, una abogada o una contadora o alguien que esté haciendo algo creativo. Bueno, creativo desde el diseño, creativo desde el marketing, buscar clientes que también tengan el propósito de comunicar algún producto o servicio de triple impacto. Entonces, te empezás a meter en circuitos en donde también el trabajo empieza a ser mancomunado. A nosotros nos pasa que nos vienen a buscar muchas organizaciones sociales a la hora de tener que inscribirse en determinados circuitos para poder legalizarse. Y trabajamos con 2 o 3 estudios de abogados que no lo hacen de forma gratuita. Lo hacen siendo conscientes de que están acompañando a una organización social que quizá no tiene los mismos recursos económicos que cualquier otra persona, pero los acompaña por un monto que sabe que en el tiempo pueden sostener, y ese abogado es el que los acompaña justamente en esta legalización de su ONG. Eso es trabajar en triple impacto para un estudio de abogados, por ejemplo. Lo mismo pasa con estudio de contadores. Digo, no es dejar de ganar dinero, es trabajar a conciencia, es saber que hay un sector, digo, yo también quiero trabajar con las grandes empresas y que me den mucha plata. Bueno, un poco y un poco. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Super, Pato. Ahí nosotras también en el programa para emprendedoras, en la primera fase, justamente en esa misma fase donde se conectan con su Ikigai, y empiezan a conectar todas esas esferas, también las incentivamos a revisar los objetivos de desarrollo sostenible y ver con cuál se están alineadas para que desde la raíz y desde las bases firmes empiecen a caminar conectando con ese propósito también. Así que gracias por retomarlo, gracias por también educarnos en cuanto a conceptos que a veces es como, bueno, uso sustentabilidad, sostenibilidad y es algo que también desde que empecé la facultad era, bueno, cómo se usa de la manera correcta, así que muchas gracias también para, desde nuestro mensaje y desde las acciones que estamos haciendo, em, contar de la manera correcta. Así que, La comunicación es clave, ¿eh? La comunicación es sí, clave porque poder hacer un buen storytelling y salirse, digo, no quedarse en el relato para ir a la acción, esto de poder constatar y materializar todo lo que está relacionado con el triple impacto, y por eso a mí me gusta llamarlo triple impacto. Chicas, no solo es el ambiente, hoy las personas estamos más en riesgo que la naturaleza, porque lo que yo siempre digo es, la naturaleza va a seguir existiendo, no van a haber ríos, va a estar todo seco, va a haber mucho más piedra, va a haber menos verde, todo lo que vos quieras, pero va a seguir existiendo. Lo que nos vamos a extinguir somos nosotros, porque no vamos a tener agua para tomar, porque no vamos a tener alimentos para alimentarnos y nutrirnos. Esa es la gran problemática. Nosotras pensamos que necesitamos salir a salvar a alguien cuando nos tenemos que salvar entre nosotros. tal cual. Gracias, Pato. Un placer, Bueno. gracias. Gracias totales, vamos a estar compartiendo y también recibiendo muchas preguntas, así que también te las voy a ir haciendo llegar. Y muchas gracias de nuevo, gracias chicas, a todas las que están Gracias, chicas. presentes hoy y todas las que nos están escuchando. Un placer de nuevo, Pato. Y quiero decirles que dentro de unos meses se viene el segundo webinar de Pato donde vamos a hablar de oratoria, así que también las invito a estar alertas para conectarse. Gracias, Pato. Como vieron, no me falta. Muchas gracias. No. Gracias a Gracias, las chicas, un dos. placer. Gracias.